poema pertenece forzosamente al orden del discurso. Un poema no es una escultura, su materialidad es inasible, como de la música. Esta materialidad es sensibilidad pura. Los más impacientes le decían, un buen poema ya ingresó en la realidad, pero entonces se daba cuenta de la incomprensión circundante. Este es solo un fragmento del libro El ovillo y la brisa, la más reciente publicación de David Huerta. Poeta, ensayista y traductor, nuestro autor entrega un libro que busca su destino como un ovillo, de forma enredada en el poco a poco, que puede ser el de un punto y seguido o el de una pausa prosódica. En Cuenta Conmigo platicaremos con David Huerta aquí, en la Casa de la Cultura, Elena Garro, y tendremos también los comentarios de nuestros amigos, promotores de la lectura, en Novedad de la Patria. David Huerta ha escrito y publicado una veintena de libros de poesía. Da clases de literatura en la UNAM y en la Universidad de la Ciudad de México. En El ovillo y la brisa nos entrega con el dominio de su prosa poética estupendas imágenes que acercan al lector a una multitud de ambientes y sensaciones. La investigadora Laura Navarrete Maya cita que la de Huerta es una poesía erudita, filosófica y de búsqueda en la que elabora una propuesta eminentemente lingüística. Su lenguaje es el personaje principal y el manejo de los opuestos es fundamental. Aquí, solo una muestra. La matanza de hormigas continúa, incesante, suntuosa, desplegada en las orillas de un mal sueño. Es el sueño de un mastodonte, criatura opuesta por su morfología y por sus dimensiones a la hormiga. David Huerta, después de leer El ovillo y la brisa, uno se pregunta, ¿y la prosa? ¿Y el poema? Estás como cabalgando entre dos grandes monstruos, francamente. Sí, yo no creo que exista la prosa. Yo creo que todo es poesía. Cuando se trata de un lenguaje intencionado y organizado de una manera suficientemente elocuente, digamos, ¿sí? Perdona la rima, entre suficiente y elocuente, es como la poesía salta, la poesía rimada y medida, a veces salta sin querer. Decimos, he hecho un verso sin esfuerzo cuando estamos hablando. ¿Sí? Entonces, hay coloquio, hay esto que estamos haciendo tú y yo, la conversación, y hay poesía, ¿no? Hay un uso instrumental de la lengua y hay un uso intencionado, expresivo, artístico. Y ahí están lo que llamamos prosa y la poesía, que es no es un género, es la literatura. Es la literatura. No sé si te contesté, creo que fue un poco atrevido, me lancé un poco a matar. Bueno, incluso además me hiciste recordar un texto de Gabriel Said donde habla de leer poesía. Sí. Uno de los textos se lo dedica a Reyes y dice que en realidad Reyes, si te pones a revisarlo, no tenía nada nuevo que decir. Él simplemente tomó de esa gran tradición que es la literatura, los estudios literarios, etcétera, y el agregado que le puso fue la prosa. Lo que se nos olvida es que la palabra poesía tiene sus orígenes en el mundo de los artesanos, en el mundo de los hacedores, en el sentido del artificio, del artífice que trabaja en su taller, ¿no? Y lo hacían bien. Yo le oí decir una vez a un poeta de los Estados Unidos que admiraba yo mucho, Gary Snyder, decía, para aprender a escribir bien basta ver hacer bien algo a cualquier persona. Así se hace bien algo, con atención, con cuidado, eso lo puedes llevar a la literatura. Bueno, que es el caso de este libro. Sí. Es la lectura de un agradecido lector. No, hombre. A mí me sorprendió el tema al principio, pero después, en todos los temas que tocas, de las cosas más menudas de la vida común, vas escuchando la sonoridad justamente de la poesía. Ves imágenes, atmósferas, te vas metiendo y solo quieres caminar. Sí. ¿Esa es la misión del poeta? No, qué lectura tan hermosa has hecho, Javier, de verdad. Y ha habido lecturas muy amistosas, a mí me parecieron geniales, ¿no? La verdad. La poeta Malva Flores, sí, que publicó una reseña muy bonita en Letras Libres. ¿Para eso escribes? ¿Para que te contesten? ¿Para que alguien te diga...? Es posible, no lo sé muy bien, ¿no? ¿Te acuerdas de lo de García Márquez? Aquello de que escribo para que me quieran más mis amigos. Sí. Pues no, por ahí va la cosa quizás, ¿no? Es que el diálogo es fabuloso. ¿Es tan cercano entonces escribir para eso? Especialmente poesía, pues es una actividad muy
reducida a unos cuantos, pero que puede tener largas resonancias, como sabemos por la historia, ¿no?, de la literatura. Es decir, Góngora era un poeta, mi poeta favorito, entre paréntesis. Era un poeta para muy pocos, pero luego, a lo largo de los siglos, se metió en todos lados. Por ejemplo, esos versos de La Llorona, ay de mí, llorona, llorona, que fui... esos son ecos de Góngora, también de una letrilla de Góngora. Ese está metido en la música popular, en las expresiones nuestras de todos los días, y era un poeta exquisito, que para pocos, y ha influido en él. Siendo para muchos. Terminó siendo para muchos, y además es definitivo para Sor Juana. Sin don Luis, Sor Juana no sería de ese tamaño. De ese tamaño. Sí, sí, sí. Es su discípula más distinguida, junto con el gran poeta peruano Hernando Domínguez Camargo, que casi nadie conoce. Pero bueno, es un poeta gongorino, y Sor Juana, que es la gran poeta gongorina, ¿verdad? Ve, si examinas con lupa los billetes de 200 pesos, cuando tienes la fortuna de que te cae uno, vas a ver que dice, primero sueño que compuso y así tituló la madre Juana Inés de la Cruz, imitando a Góngora. Eso dice el subtítulo. Tú lo viste, yo no lo vi. Es increíble. No, es increíble. Y aquí veo, ajá, tienes varios homenajes a Góngora. Sí, escondidos. ¿Por qué no nos lees sí, no, parrafito, sí, para que sepan de lo que estamos hablando? Ah, sí. En la calle de la Paja, ahorita te digo un par de cosas sobre este poema. En la calle de la Paja, prisma coruscante, alef intempestivo, alef anómalo, tinta longitudinal, sanguaza en la cadencia acisoria de la carne derrotada, presencia para el reverso del mar tumultuoso y la tensión desplegada entre las presencias. Fermentos y aceites del mundo, pobreza y sonambulismo, maldiciones y drogas quemantes, mutaciones y gatos viscos. Supongo que hay una ganancia, ¿no? No lo digo en mi caso, digo que cuando algo nos suena bien, este poema ya suena muy bonito, aunque no lo entiendo. Exacto, ya se quedó en la oreja. Quevedo. Sí. Hagamos prosa fregona, sí, que se atoren las orejas. Exactamente, ¿no? Vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Genial. Ese poema que se llama En la calle de la Paja es un homenaje a Aimé Césaire, un poco cifrado, porque hay citas ahí de su gran libro Cuaderno de un retorno al país natal. Habla mucho de la calle de la Paja y hablan muchas cosas que yo cito allí, ¿no? Pero bueno, la sonoridad nos queda. Sí. Se nos quedan las palabras. Cierto. Son como de un bronce que tenemos aquí. Sí. Pero no todas las palabras se entienden. No todas. Sí me importa hasta cierto punto, porque se pueden entender siempre un poco más adelante. Ajá. Con una rápida consulta a la gente a la que le tienes confianza al diccionario, al tío Google, a quien quieras. Entonces, digamos que tú tomas la estafeta de otros también para contarnos lo que ves en el paso de tu vida, de tus días. Cierto, sí. Es la música de lo que pasa, ya lo dijiste. La música de lo que pasa, es verdad. Hace tiempo. Entonces también es un diálogo con ese David Huerta que conocimos hace mucho tiempo. El de la música de lo que pasa es un David Huerta que andaba dialogando con Seamus Heaney, porque esa frase es del gran Seamus Heaney, poeta irlandés, que tuvo buenos amigos mexicanos, ¿eh? Sí, vino aquí también. Vino aquí, Francisco Toledo, Jan Hendricks, es casi mexicano, ¿no? Un holandés volador que vive en México hace muchos años, Pura López Colomé, desde luego, su traductora, y modestamente también yo. ¿Qué otros homenajes podemos encontrar aquí? Hay homenajes a Sor Juana, Góngora, al gran Gerardo Denis, que luego no le cae bien a la gente, y sentimos un poco, porque hay un poema en prosa que se llama Estrigiforme, de Juan Almena, que me parece una pieza bellísima, sobre un animal que él inventó, que es el búho de mar, un búho buzo. También a Juan José Arreola, ¿sí? Era otro poeta que tenía la sonoridad, pero la lengua... Hay unas páginas en la feria, Javier, que, bueno, están conmigo y seguramente contigo también, en el sentido de que los traemos en el disco duro. Claro. No te puedes hacer para ningún lado, ahí están los... Oye, la poesía es un disco duro. Sí, cómo no, es el disco duro de la tribu. Yo digo, porque es lo que todos recordamos. ¿Sí? Todos sabemos juegos de palabras, chistes, refranes. En Una golondrina no hace verano, o no por mucho madrugar amanece más temprano. Hay
Claro. un poquito de poesía. Y eso todo lo tenemos en la cabeza, canciones. Es para fijar, entonces. Es para fijar en la cabeza, es decir, para que lo preservemos en la memoria. Con gusto, además. Con gusto y a veces con auténtico placer, más allá del gusto, un auténtico placer, el de recordar, el de ponernos en la boca, el de poner en la oreja de los amigos, de los camaradas, la sonoridad de unos versos de Sor Juana, ¿no? Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, ¿no? Como en tu rostro y tus acciones vía, que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba. Claro, y la repetición es importante. La repetición es fundamental. Yo estaba pensando, por ejemplo, en un caso extremo, cuando te casas. Cierto. Usted acepta fulana de tal, si tú dices sí o estoy de acuerdo, sí, algo hiciste mal, tienes que decir sí, estoy de acuerdo. Sí, Repites. estoy de acuerdo, sí. Estás remachando. Y es una cuestión lingüística. Y es una cuestión también quizás muy profunda. Acuérdate lo que nos dicen los niños cuando algo les gusta. Cuéntamelo otra vez. Repite. Entonces hay paralelismo, reiteración, duplicación, repetición finalmente. Si es tan importante la poesía, si está tan permeada en nuestra vida diaria, de la manera en que nos dices, y estoy totalmente de acuerdo, sí. ¿Por qué se publica tan poca poesía y por qué se lee tan poca poesía? Yo he sospechado siempre que en las casas mexicanas hay libros de poesía que han estado ahí durante 2 o 3 o 4 generaciones y que se leen esos libros. Pero yo los empecé a contar por curiosidad y me di cuenta de que había algo valioso en esos poemas, aunque fueran poemas que no son muy buenos, de Antonio Plaza, de Guillermo Aguirre Fierro. Son los que están en todos los hogares. Son los que están en todos los hogares. Pero de repente, dices tú, hay poemas de Enrique González Martínez, de Amado Nervo, de Rubén Darío, de López Velarde, que, caray, esos son. Entonces, hemos equiparado la poca lectura de poesía con la posesión de libros recientes. Tener un libro no garantiza que quien lo tenga es un lector, mucho menos que es un buen lector. Lo que lo garantiza es un buen sistema educativo, un buen sistema de explicación de lo que hay en los libros. Supongo que eso forma parte de la educación, pero empieza a entrar en el terreno de la cultura, ¿no? De la verdadera riqueza del espíritu, de la mente, de las comunidades, ¿no? En fin, sí, pero, y bueno, siempre la poesía ha sido en alguna época minoritaria. Y como decíamos hace rato de don Luis de Góngora, ¿no? Y luego se vuelve muy influyente en vastos ámbitos, así, territorios muy extensos. Pues todos queremos oír la voz del poeta. Cierto. Yo me acuerdo cuando Sabines se plantaba en Bellas Artes. Claro, solito, imagínate sin nada nadie, más. Se llenaba el auditorio. Se llenaba del auditorio, sí, increíble, un gran poeta con una posición política muy diferente de la de sus auditorios. Sobrevivió siendo senador en el 68. Claro, sí, por esos lectores. Porque era poeta. Sí, es decir, la política los separaba y la poesía los unía. Te voy a contar una cosa aquí entre nos. Ha habido una cierta insidia en querer decir que mi papá, Efraín Huerta, era un adversario de Octavio Paz. Cuando murió mi papá, Paz estaba verdaderamente apesadumbrado y escribió: la política nos separó, pero la poesía siempre nos mantuvo unidos. Y esa afirmación verdaderamente me conmueve casi hasta las lágrimas. Sí, claro, verdaderamente, porque era verdad, además. O sea, en una declaración tan hermosa, tal porción de verdad. No, es increíble. Increíble, ¿no? Entonces, Sabines divorciado políticamente de su público, pero unido por la poesía. Paz, siempre unido a mi papá por la poesía. Bueno, y también con quien polemizó, por ejemplo, fue con Carlos Monsiváis. Sí. Un día yo viendo los libros de Monsiváis, sí, llegué a la sección de Octavio Paz, que estaban todos los libros, y empecé a leer qué las interesante. dedicatorias. Cuéntame, por favor. Y en los años más complicados de su relación pública, la más áspera, la más polémica. La más polémica, la más áspera, encontré unas dedicatorias muy cariñosas. Al gran lector de poesía que fue Carlos Monsiváis. Y yo le dije a Carlos, ¿y esto? Pues siempre fue así. O sea, siempre tuvieron esa relación en las cosas que realmente valen la pena, ¿no? Yo creo que esas son las cosas que no vemos, nos quedamos con los flashazos y el espectáculo público de cosas y nos olvidamos de lo esencial, ¿no? Siempre son malos tiempos para la poesía, pero en el sentido de que estamos maltratados los poetas y muy relegados los poemas que hacen, pero ahí vamos. Pero siempre los invitan.
A Por los actos ejemplo, oficiales, a televisión estuve aquí, educativa. a televisión educativa. Decimos, estamos con el poeta David Estamos con el Huerta. poeta David Huerta. O sea, Vamos a inaugurar algo. Aprovechando, está este libro también que acaba de salir. Sí, que se llama El vaso de tiempo. El vaso de Son tiempo. ensayos. Son ensayos breves que publiqué a lo largo de algunos añitos en la revista de la universidad. Y este folleto se llama After Oden, porque hago una glosa de un poema de Oden. Eso es lleno de homenajes poéticos, imitaciones de López Velarde, de Sor Juana. Este folletito lo publicó una editorial muy meritoria que se llama Parentalia. Te regalo este, mira. A la orden, mano. Bueno, pero yo presumo, porque te he leído algunas cosas, sobre todo de Sí. Paso de Tiempo, Probablemente si viste la revista de la universidad los conoces algunos, sí, exacto. permea siempre la poesía. Son ensayos, pero Sí. son caminos sonoros que nos hacen ver las cosas de otra manera. Cierto, cierto. Sí. ¿Te pones a pensar, voy a escribir un ensayo, o simplemente te pones a escribir? Pues simplemente me pongo a escribir, pero ese simplemente está lleno de matices porque estoy leyendo algo y entonces lo que he estado leyendo recientemente, pum, cae en lo que escribo, ¿sí? Como tema, a veces si estoy leyendo un poeta muy bueno, me incurro en lo que yo llamo el grado cero del plagio, ¿no? Sí, si estoy leyendo a Octavio Paz o a Ted Hughes o a Seamus Heaney, pues lo escribo y todavía estoy bajo la influencia de la lectura, yo como lector, entonces cuando paso a escritor se notan, ¿no?, los pasismos o los ginismos, ¿no? Y entonces, o los vallejismos en caso de César Vallejo, pero los tengo que quitar para tratar de ser yo, como dicen allí en la asamblea, ¿no? Oye, ¿tú crees que las nuevas tecnologías, el mundo digital, afecte la poesía? Hay probabilidades de que la poesía se mute, se transforme realmente, y por eso estuvo en la boca, en la memoria y en la boca. Después primero fue oral, claro. Exactamente, y luego pasó a la escritura en papel, esas cosas que se conservaban ahí, los manuscritos, los pergaminos, vete a saber, y luego al libro. Entonces, todas esas fueron transformaciones técnicas, ¿sí? El libro es un gran invento técnico, la imprenta de tipos móviles en el siglo XV, y ahora estamos asistiendo a otra revolución técnica, y yo creo que va a tener nuevas formas y de acuerdo con los nuevos medios. Y tengo idea, no me asomo mucho, yo sigo siendo de papel, a veces del libro veo de papel. que recupera su vocación antigua de sonoridad, la oralidad. Ah, sí, Hay bueno. cosas que circulan en la web que son totalmente sonoras. Leen. Alguien Sí. lee algo suyo o Sí. alguien de otra persona y lo ponen a circular. Y eso es formidable, eso es formidable. Algunos muchachos son muy capaces de improvisar. Largas parrafadas o largas tiradas de slam poetry, de no sé qué. Eso es Además, fabuloso. Sí, y además luego con el recurso de la música es otra cosa. Sí, música muy percusiva, ¿no? De percusiones muy de ritmo muy marcado, un poco machacón, pero bueno, Tribal. ponle. Tú dijiste, yo no. No, yo lo Si dije, se enojan claro. contigo los No, es slam un poets. elogio, hombre. Estamos hablando de la tribu, ¿no? Exactamente, me la regresaste. Sí. Es el son del corazón. El son del corazón, como diría López Velarde, y la música percusiva. Estoy escribiendo un ensayo sobre ritmos poéticos para la revista de la universidad y estoy muy contento porque... Un reto eso. ¿Sabes con qué empiezo? Con Nicolás Guillén. Songorocosongo, songoe, songorocosongo. Sí, no, me parece que oyes los bongos y las claves allá al fondo, ¿no? Es lo que decimos los mexicanos, los cubanos tienen un ritmazo, ¿no? Decimos eso todo el tiempo. Entonces, sí, efectivamente, entre ellos sus poetas como Nicolás Guillén o Bola de Nieve o Compay Segundo. Bola de Nieve, la primer crónica que se hizo de Bola de Nieve la hizo Monsiváis, por cierto. Era maravilloso Bola de Nieve. Para mí se confundían un poco, en cuanto a eso que dices, la sonoridad, Bola de Nieve y Nicolás Guillén, porque en la casa teníamos un disco de Nicolás Guillén leyendo sus poemas. Sí, yo soy Yoruba, soy Lukumi, Congo, Mandinga, Carabalí. Escuchen, amigos, mi son que dice así. Y es pura sonoridad. Eso se lo recité a Wole Soyinka, el gran escritor nigeriano, que es Yoruba. Es Yoruba de Nigeria. Le encantó. Quiero creer que le encantó. Quizá a lo mejor dijo, sí sé que está diciendo pero me dijo que sí sabía de Nicolás Guillén, desde luego. Sí sabía de la existencia de Nicolás Guillén. Mira, yo estoy convencido de que la vida de una gente que nunca leyó el Quijote, cuando termina, pues es una pena, pero si la vivió bien, qué bueno, pero
le faltó algo que podía haberla hecho menos pobre, que como suele ser una vida, las vidas de gente que no lee el Quijote o que no lee los poemas de Sor Juana o de Góngora, de López Velarde, de Octavio Paz o de Fray Huerta, ¿no? En fin. No importa que las lecturas sean diferentes. No, no importa que las lecturas, luego cuando la gente se mete. ¿No? Sí, Amado Nervo, por ejemplo, que tan mala prensa tiene, ¿no? Hay que reivindicarlo continuamente. Bueno, sí, Monsiváis lo reivindicó, por supuesto, siendo crítico de Amado Nervo, y ya después se dio cuenta que... Sí, sí, los buenos lectores que ha habido, en primerísimo lugar su paisano Alicho Macero, que era de Nayarit, pues dicen, pero fíjense bien si fue un poco complaciente o muy complaciente durante algunos años, pero hay una parte de su obra que vale mucho la pena visitar, continuamente incluso, ¿no? Todo lo que desemboca en López Velarde, en González Martínez, y sí. Pues tenemos unas maravillas, ¿no? Y todos los contemporáneos. El inmenso José Gorostiza, para mí el más grande de todos, aun con una obra tan chiquita como Rulfo o como Alicho Macero, una obra chiquitita que la lees, no digo en una tarde, pero sí en 3 tardes, y mira, te dura toda la vida. Yo creo que no soy el mismo después de leer a T.S. Eliot, Libertad bajo palabra, que como era antes, ¿no? De leerlos. No sé cómo, tendría que hacer una especie de introspección, pero sí. Decir, mira, leí Himno entre ruinas y es un poema formidable, léelo tú, entonces ahí empieza algo entre la gente. Entre tú y el poema hubo algo, y luego entre tú y la gente a la que se lo recomiendas. Este es un pequeño fenómeno amistoso, pero que luego adquiere dimensiones sociales, porque puentes. Tiendes puentes, tiendes a una serie de vínculos. Vínculos sí, diferentes. Dices vínculos, piensas en cadenas, ¿no? Es una cadena casi irrompible entre la gente, ¿no? Sí. Una de las razones de cierta cohesión social en la Rusia prerevolucionaria y postrevolucionaria, es la cantidad de poemas que se saben de memoria los rusos. En ahí hay un verdadero culto a la poesía, ¿eh? Bueno, hay estadios que se llenan para escuchar al poeta, ¿eh? Como se llenaban estadios para escuchar a Rubén Darío, o estadios o teatros, ¿no? Eran verdaderas estrellas, ¿no? Amado Nervo murió en Uruguay, se trajeron el cadáver en un barco y fue en cada punto donde y paraba. Acompañado por barcos de otros países. Sí, entonces había homenajes, tú dices, pero eso es como de un artista popular, creadora, ¿no? Un rockstar. Y eran poetas. Luego eso pasó y ocurrieron otras cosas y los famosos eran de otro, futbolistas o boxeadores, no importa. Pero podría volver a pasar. De todas formas, los poetas han estado ahí siempre, ¿no? Hemos estado ahí. Sí. ¿Verdad? Pues gracias, David. Gracias a ti, Javier. Encantado. Y gracias por darnos el ovillo y la brisa. Encantado. Gracias a todos. Gracias. Don Jorge. Y ahora los invito a que escuchemos La novedad de la patria. Es que quiero comentarles esta novela breve de Mario Chávez Campos, Batalla perdida. En este formato de bolsillo es que Mario Chávez Campos nos invita a adentrarnos en una lectura que es desgarradora para sus lectores. A decir del propio autor, que está inspirado en Ricardo Garibay, Octavio Paz, Juan Rulfo, escritores que son un referente para mostrar lo que acontece en la sociedad. Y en esta historia breve es que a través de presentarnos a una triada de pequeños que son abandonados por su madre alcohólica en una de las instituciones de gobierno, en este caso del estado de Michoacán, nos muestra una vida descarnada que viven los pequeños. Condiciones infrahumanas, actuaciones de ministerios públicos, policías, abogados y la misma sociedad que no tienen nombres, simple y sencillamente se refiere a ellos por el oficio que representan o la calidad que tienen en la novela. Es una novela que en 20 capítulos se entrelazan todas estas vicisitudes desde quien quiere adoptar a los niños hasta quien abusa de los pequeños a través de actos deleznables como son la pedofilia y el asesinato mismo. El autor quiere mostrarnos a través de líneas crudas, directas, lo que la sociedad está viviendo y que nos lleva a adentrarnos a la lectura, como lo dice el propio autor, para desencantarnos de la misma y darnos cuenta
al final, que también nosotros somos parte de la problemática. ¿Y por qué no decirlo? Al tener conciencia de esto, tener la oportunidad de ser agentes de cambio. Batalla Perdida es un libro que nos invita a mover conciencias, primero las nuestras y actuar en favor de los otros. Llegamos al final de Cuenta Conmigo. Les agradecemos todos los que hacemos este programa su atención. Los esperamos todos los jueves a las 8 de la noche. Y recuerden también que para leer no se necesitan muchas cosas. Un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el espacio que prefieran. Gobierno de México.